Ajo espantoso, episodio 10. Velo de secretos, la madre de todas las abducciones extraterrestres. Prólogo. El viaje a la oscuridad. En el corazón de White Mountains, donde los densos bosques abrazan las sinuosas carreteras con una sensación de antiguo misterio, David y Laura Miller condujeron a través del aire fresco de la tarde. Las vacaciones en Canadá habían sido un bienvenido respiro de sus agitadas vidas. David pasaba los días clasificando el correo y Laura aconsejaba a jóvenes con problemas por las tardes. Ahora, mientras regresaban a casa a través del tranquilo desierto, sus mentes todavía estaban llenas de recuerdos de lagos tranquilos y noches estrelladas. Mientras los faros atravesaban la oscuridad, los pensamientos de David derivaron hacia un brillo peculiar en el cielo que los había estado siguiendo durante la última hora. Al principio lo descartó como un truco de la luz o tal vez un avión distante. No pudo evitar la sensación de que había algo extraño en ello. Laura, sentada a su lado, también lo había notado, o su curiosidad se despertó cuando doblaron otra curva y el resplandor parecía moverse con ellos. «Creo que se está acercando», murmuró Laura, su voz teñida de una mezcla de emoción e inquietud. David frunció el ceño y ajustó su agarre en el volante. «Sí, parece seguir nuestro ritmo. Tal vez sea solo un helicóptero de una base cercana». Pero ninguno de los dos podía ignorar la forma en que la luz parecía flotar, casi en broma, más allá del alcance de su comprensión. El camino que tenían delante se extendía hasta convertirse en una larga y solitaria franja de asfalto, bordeada por imponentes pinos que susurraban secretos de tiempos olvidados. Pasaron los minutos, cada uno marcado por la persistente presencia de la luz. David empezó a sentir un nudo de tensión en el estómago, un instinto primario que le advertía de algo que escapaba a su control. Laura, siempre de espíritu más aventurero, se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en el enigma luminiscente. «David, mira, no es un helicóptero», exclamó con la voz temblorosa con una mezcla de emoción y aprensión. Siguió su mirada y su corazón se aceleró al ver la luz descender abruptamente hacia ellos, bañando el camino con un brillo sobrenatural. El aire a su alrededor parecía crepitar con una energía invisible, y las manos de David apretaron el volante mientras detenía el auto. Se sentaron en un silencio atónito, con los ojos fijos en la inmensa y silenciosa nave que flotaba justo por encima de las copas de los árboles. ¿Qué es eso?, David respiró, su voz apenas era más que un susurro. Laura extendió la mano instintivamente y sus dedos encontraron los de él en la oscuridad. «No lo sé, pero debemos mantener la calma». La nave no se parecía a nada que hubieran visto jamás, lisa y metálica, con extrañas protuberancias y luces que pulsaban suavemente. El tiempo pareció detenerse mientras observaban, hipnotizados pero aterrorizados por la visión surrealista que tenían ante ellos. De repente, una ola de mareo invadió a David y sintió que su entorno se desdibujaba. El agarre de Laura sobre su mano se hizo más fuerte mientras ambos experimentaban una profunda sensación de desorientación. Lo último que David recordó antes de que la oscuridad lo envolviera fue el inquietante silencio del bosque y la sensación de ser elevado, ingrávido, hacia lo desconocido. Pasaron las horas. O tal vez meros momentos, porque el tiempo había perdido todo significado. Cuando David recuperó el conocimiento, se encontró desplomado contra el volante del auto, con Laura a su lado, igualmente desorientada. El resplandor del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre los árboles, proyectando largas sombras sobre la carretera. «Nosotros, ¿cómo llegamos aquí?», susurró Laura, con la voz temblando por la confusión. David parpadeó, tratando de aclarar su cabeza. Su reloj se había detenido a las 2:04 a.m., las manecillas congeladas en el tiempo. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que ahora estaban a 35 millas de la carretera donde lo recordaban por última vez. «Perdimos tiempo», murmuró, su mente corriendo para encontrarle sentido a lo que había sucedido. «Perdimos varias horas». Los ojos de Laura se abrieron con miedo y fascinación. «David, ¿crees que nos llevaron?». David luchó por encontrar palabras. Sus pensamientos eran una mezcla de miedo e incredulidad. «No lo sé, Laura. Pero sea lo que sea que haya sido, no era normal». Se sentaron en silencio. El peso de la experiencia se apoderó de ellos como una espesa niebla. Su viaje de regreso, que alguna vez fue un camino familiar a través de las tranquilas montañas, ahora se sintió plagado de peligros invisibles y preguntas sin respuesta. No lo sabían, su encuentro fue solo el comienzo, una onda en el tejido de sus vidas que desentrañaría secretos enterrados en lo más profundo de los pasillos del poder y los conduciría por un camino de descubrimiento y peligro que nunca podrían haber imaginado.
Mientras los primeros rayos de sol bañaban el paisaje con un tono dorado, David y Laura Miller se miraron fijamente, con las manos entrelazadas y las mentes atormentadas por lo desconocido. El viaje que habían emprendido esa fatídica noche alteraría el curso de sus vidas para siempre, sumergiéndolos en un mundo donde la verdad y el engaño se confundían, y donde el velo de los secretos se extendía mucho más allá del alcance de las estrellas. Su aventura apenas había comenzado. Capítulo 1. El viaje comienza. El viento susurraba entre los pinos mientras David Miller maniobraba su coche por las sinuosas carreteras del White Mountains. A su lado, Laura Miller miraba hacia la oscuridad, con el rostro iluminado intermitentemente por los faros de los vehículos que se aproximaban. Los Miller acababan de regresar de unas vacaciones de una semana en Canadá, buscando consuelo en los serenos paisajes después de un año de trabajo particularmente agotador. David, un hombre corpulento con una conducta meticulosa obtenida tras años como cartero, agarró el volante con una sensación de determinación concentrada. Su mente, normalmente ocupada con pensamientos sobre las rutas del correo y las próximas jubilaciones, ahora vagaba hacia la silenciosa inquietud que se había instalado en su pecho desde que cruzaron la frontera de regreso al United States. Laura, esbelta y pensativa, con un carácter bondadoso que la convertía en una respetada trabajadora social, percibió el malestar de su marido. Ella lo miraba de vez en cuando, con preocupación surgiendo su frente, pero sabía que no debía perturbar sus pensamientos durante el viaje a casa. Mientras subían una pendiente particularmente empinada, los ojos de David vislumbraron algo peculiar en el espejo retrovisor, una luz tenue y pulsante que parecía bailar entre las estrellas en el cielo nocturno. Frunció el ceño, ajustando su agarre en el volante mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Laura, comenzó tentativamente, su voz rompiendo el cómodo silencio entre ellos, ¿ves eso? Laura siguió su mirada y abrió mucho los ojos cuando ella también vio la extraña luz. Flotó a lo lejos, proyectando un brillo sobrenatural contra el lienzo negro de la noche. Por un momento, ninguno habló, cautivado por la inexplicable presencia que parecía seguir cada uno de sus pasos. ¿Qué crees que es? Laura finalmente susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido del motor. David vaciló, su mente corriendo con posibilidades. No lo sé, admitió en voz baja, apretando involuntariamente el volante. Podría ser nada. Quizás solo un reflejo. Pero incluso mientras hablaba, la luz pareció acercarse, descendiendo lentamente hacia ellos con una gracia espeluznante que provocó un escalofrío por la columna de David. Su mente racional luchaba con una creciente sensación de temor, un instinto primario que le advertía de peligros invisibles que acechaban más allá del alcance de su comprensión. Con un aliento tranquilizador, David maniobró el auto hacia el costado de la carretera, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras apagaba el motor y apagaba las luces. La noche los envolvió en una oscuridad casi tangible, rota solo por el suave resplandor de la luz misteriosa que ahora flotaba directamente sobre ellos. Laura extendió la mano y su mano encontró la de David en la oscuridad, ofreciéndole un consuelo silencioso que decía mucho más que las palabras. Se sentaron en un tenso silencio, observando cómo la luz pulsaba rítmicamente, proyectando sombras etéreas en el interior de su coche. Los minutos se prolongaron hasta convertirse en una eternidad mientras permanecían paralizados, con los sentidos agudizados por una mezcla de miedo y curiosidad que los mantenía bajo control. David tragó saliva con dificultad, tenía la garganta seca mientras luchaba por encontrar una explicación racional para lo que les esperaba. De repente, el silencio fue roto por un zumbido grave y resonante que parecía resonar profundamente dentro de sus huesos. Laura jadeó. Sus dedos apretaron los de David mientras una oleada de adrenalina inundaba sus venas. La luz se intensificó brevemente, bañándolos en un brillo cegador que dejó puntos bailando ante sus ojos. Luego, tan rápido como había aparecido, la luz comenzó a ascender, retirándose hacia la vasta extensión del cielo nocturno hasta desaparecer por completo de la vista. La oscuridad los envolvió una vez más, dejando a David y Laura sentados en silencio atónitos mientras intentaban darle sentido al inexplicable encuentro. David, susurró finalmente Laura, su voz apenas audible en el silencio que los rodeaba. ¿Qué fue eso? David sacudió la cabeza lentamente, su mente se apresuró a captar la realidad de lo que acababan de presenciar. Yo no lo sé, admitió en voz baja, su voz teñida con una mezcla de asombro e inquietud. Pero sea lo que sea, no se parece a nada que haya visto antes. Se sentaron en el silencio que siguió, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras el peso del encuentro se apoderaba de ellos.
El camino se extendía ante ellos, serpenteando entre las montañas como una cinta de incertidumbre que los conducía hacia lo desconocido. Con una respiración profunda, David puso en marcha el motor una vez más y el coche cobró vida con un ruido sordo debajo de ellos. Miró a Laura y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y aprensión. «Vamos. Regresemos a casa», dijo finalmente, con voz firme a pesar de los persistentes rastros de miedo que resonaban en sus palabras. Laura asintió en silencio, con la mirada fija en el camino que tenían por delante mientras reanudaban su viaje. Los acontecimientos de esa noche permanecerían en sus memorias, una marca indeleble en sus vidas que los impulsaría a un mundo de secretos y revelaciones que nunca podrían haber imaginado. A medida que descendían hacia el corazón de las montañas, el viento susurraba entre los pinos una vez más, trayendo consigo una sensación de presentimiento que los perseguiría mucho después de que alcanzaran la seguridad de su hogar. Lo que no sabían era que su viaje apenas comenzaba. Capítulo 2. El encuentro. El aire de la noche era fresco y tranquilo mientras David y Laura Miller estaban de pie junto a su coche, contemplando el amplio lienzo de estrellas que se extendía a través del cielo oscurecido. El encuentro con la luz misteriosa los había dejado a ambos inquietos, sus mentes lidiando con las implicaciones de lo que habían presenciado. David caminaba nerviosamente, sus ojos explorando el horizonte como si esperara que la luz regresara en cualquier momento. Laura estaba cerca, abrazándose a sí misma para sentirse cómoda y con la mirada fija en el lugar donde la luz había flotado unos minutos antes. «No puedo creerlo», murmuró Laura, su voz apenas audible en el silencio que los rodeaba. ¿Crees que fue algún tipo de nave espacial?» David vaciló, su mente corriendo con pensamientos y emociones contradictorias. «Yo no sé qué pensar», admitió finalmente, su voz teñida con una mezcla de miedo y asombro. «Pero sea lo que sea, no se parece a nada que haya visto jamás». Como si fuera una señal, un repentino escalofrío recorrió el aire, causando que ambos temblaran involuntariamente. David miró su reloj por costumbre, solo para descubrir que se había detenido exactamente a las 10:03 de la noche, el momento exacto en que la luz había descendido sobre ellos. Necesitamos descubrir qué pasó», dijo David en voz baja, con un tono firme a pesar de la incertidumbre que le carcomía las entrañas. «No podemos simplemente ignorar esto». Laura asintió lentamente, con los ojos fijos en el camino oscuro que tenía delante. «Pero ¿cómo empezamos a explicar lo que vimos?», preguntó suavemente, su voz temblaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Antes de que David pudiera responder, un sonido débil y rítmico llamó su atención, un zumbido bajo y retumbante que parecía emanar de las mismas profundidades del bosque que bordeaba el camino. El aire se volvió pesado por la anticipación mientras intercambiaban miradas nerviosas, sus sentidos agudizados por la extraña atmósfera que los rodeaba. Y entonces, como si se materializara de la nada, apareció una nave grande y silenciosa flotando justo encima de las copas de los árboles, bañada en un brillo sobrenatural que les provocó escalofríos. David sintió un nudo en el estómago mientras luchaba por comprender la enorme enormidad de lo que les esperaba. La nave no se parecía a nada que hubieran visto jamás, superficies metálicas lisas que brillaban a la luz de la luna, sin costuras ni ventanas perceptibles. Flotó sin esfuerzo, suspendido en el aire como si desafiara las leyes de la gravedad. El aliento de David quedó atrapado en su garganta mientras asimilaba la enormidad del momento, su mente se apresuraba a encontrar una explicación racional para lo inexplicable. Laura se quedó clavada en el lugar, con los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y fascinación. Extendió la mano y su mano encontró la de David en un gesto silencioso de solidaridad mientras observaban con asombro. El zumbido se hizo más fuerte, llenando la noche con una sensación de anticipación que parecía latir al ritmo de sus corazones acelerados. Y entonces, sin previo aviso, una escotilla en la parte inferior de la nave comenzó a abrirse lentamente, revelando una luz suave y pulsante que se derramó en la oscuridad de abajo. David sintió una oleada de adrenalina correr por sus venas mientras se preparaba para lo que vendría después. Figuras emergieron de las profundidades de la nave, seres altos y delgados con extremidades alargadas y ojos grandes en forma de almendra que brillaban con una inteligencia de otro mundo. Se movían con una gracia fluida, sus movimientos casi etéreos mientras descendían hacia el suelo. Laura jadeó, su agarre en la mano de David se apretó involuntariamente mientras contemplaba la vista frente a ella. Los seres se acercaron lentamente, con la mirada fija en los Miller con una intensidad que les provocó escalofríos. David sintió una mezcla de miedo y asombro mientras luchaba por comprender la naturaleza de sus visitantes.
Uno de los seres extendió una mano hacia ellos, sus dedos alargados y delicados. David vaciló por un momento, sin saber qué hacer, antes de acercarse con cautela para corresponder al gesto. El toque del ser fue sorprendentemente suave, su piel fría al tacto cuando hizo contacto con la palma de David. Y entonces, en una avalancha de imágenes y sensaciones, los recuerdos inundaron la mente de David, vislumbres fragmentados de exámenes realizados en entornos estériles, de preguntas indagatorias formuladas sin palabras, de una sensación de profunda curiosidad mezclada con una extraña sensación de familiaridad. Laura se tambaleó ligeramente hacia atrás, abrumada por la afluencia de emociones que amenazaban con engullirla. Podía sentir la presencia de los seres en su mente, sus pensamientos e intenciones expuestos de una manera que trascendía el lenguaje o la comprensión. El encuentro pareció durar una eternidad, sin embargo, pasó en un abrir y cerrar de ojos. Tan rápido como había comenzado, los seres se retiraron nuevamente al interior de la nave, y la escotilla se cerró con un suave silbido que resonó en la noche. La nave flotó por un momento más, como si se despidiera de ellos, antes de ascender rápidamente hacia el cielo y desaparecer de la vista. David y Laura permanecieron atónitos en silencio, sus mentes luchando por procesar la enormidad de lo que acababan de experimentar. La noche pareció cerrarse a su alrededor una vez más, dejándolos solos en el desolado tramo del camino, su mundo cambiado para siempre por el encuentro con lo desconocido. Nosotros. Tenemos que decírselo a alguien, dijo finalmente Laura, con la voz temblorosa mientras rompía el silencio que se había establecido entre ellos. David asintió lentamente, sus pensamientos se aceleraron mientras consideraba los próximos pasos. ¿Pero quién nos creería?, preguntó en voz baja, con la mirada fija en el lugar donde la nave había desaparecido en el cielo nocturno. Tenemos que intentarlo, insistió Laura, su tono firme a pesar de la persistente incertidumbre que la carcomía por dentro. No podemos guardarnos esto para nosotros mismos. Con una determinación compartida, regresaron a su automóvil y continuaron su viaje a casa, con la mente llena de preguntas y el corazón pesado por el peso de los secretos que ahora llevaban. El camino se extendía ante ellos, serpenteando a través de las montañas como una cinta de incertidumbre que los llevaba hacia el corazón de un misterio que desafiaba toda explicación. Lo que no sabían era que su encuentro fue solo el comienzo, un preludio de un viaje que los llevaría más allá de los límites de su comprensión y a un mundo donde la verdad y el engaño se entrelazan de maneras que nunca podrían haber imaginado. Capítulo 3. Tiempo perdido. El brillo del reloj del tablero marcaba las 11:47 de la noche mientras David Miller guiaba su auto por la sinuosa carretera de montaña. Los acontecimientos de la noche habían dejado una tensión palpable entre él y Laura, sus mentes lidiando con el inexplicable encuentro que acababan de presenciar. El inquietante silencio dentro del auto reflejaba el incómodo silencio del bosque circundante, roto solo por el ocasional susurro de las hojas en la brisa nocturna. David miró furtivamente a Laura que estaba a su lado, su perfil iluminado débilmente por las tenues luces del tablero. Tenía el ceño fruncido pensando profundamente, sus labios fruncidos mientras miraba la oscuridad que los envolvía. Anhelaba acercarse a ella, ofrecerle consuelo y tranquilidad, pero el peso de su inquietud compartida lo mantuvo en silencio. Al doblar una curva del camino, una sensación peculiar se apoderó de David, una repentina desorientación, como si el tejido mismo de la realidad se hubiera movido a su alrededor. Sacudió la cabeza, tratando de despejar la niebla que parecía asentarse en su mente. Al mirar de nuevo el reloj, se dio cuenta con un sobresalto de que habían pasado casi 2 horas desde que vieron por primera vez la misteriosa luz en el cielo. Laura, murmuró, con la voz teñida de incertidumbre, ¿Cuánto tiempo llevamos conduciendo? Laura se volvió hacia él y su expresión reflejaba su confusión. Yo no estoy segura, admitió, su voz apenas era más que un susurro. Miró su propio reloj y sus ojos se abrieron con incredulidad. David, es casi medianoche. ¿Cómo perdimos 2 horas? El corazón de David se aceleró y un nudo de miedo se apretó en su pecho. No lo sé, respondió, su voz teñida de frustración. No recuerdo nada después de que vimos la luz. Los ojos de Laura buscaron su rostro, su mente corriendo con 1000 preguntas sin respuesta. ¿Crees que nos pasó algo?, preguntó vacilante, su voz traicionaba el miedo que la carcomía. David vaciló y sus pensamientos se apresuraron a encontrarle sentido al tiempo perdido. No lo sé, admitió finalmente, su voz apenas audible por el zumbido del motor. Pero algo no se siente bien. Continuaron en un silencio incómodo. El camino se extendía interminablemente ante ellos mientras intentaban reconstruir los fragmentos de sus recuerdos fragmentados.
La mente de David reprodujo fragmentos de imágenes, una luz cegadora, una sensación de ingravidez y un zumbido profundo e inquietante que parecía reverberar en todo su ser. De repente, Laura jadeó y se llevó la mano a la boca mientras una avalancha de recuerdos salía a la superficie. David, susurró con urgencia, con los ojos muy abiertos por la alarma. Yo creo que recuerdo algo. David se volvió hacia ella, con el corazón acelerado por la anticipación. ¿Qué es?, instó, su voz teñida con una mezcla de esperanza y temor. Yo recuerdo que me levantaron. Laura luchó por encontrar las palabras, su voz temblaba por el peso de sus recuerdos. Había seres. Nos estaban examinando. El aliento de David quedó atrapado en su garganta, su mente dando vueltas ante las implicaciones de sus palabras. ¿Qué quieres decir?, logró decir entrecortadamente, su voz apenas audible en el opresivo silencio del auto. Laura cerró los ojos, su rostro contorsionado por la angustia mientras luchaba por articular la experiencia sobrenatural que se había grabado en su memoria. Ellos no eran humanos, susurró finalmente, su voz apenas audible por el torrente de sangre en los oídos de David. Ellos tenían ojos grandes, y ellos eran tan fríos. David se acercó a ella y su mano encontró la de ella en la oscuridad mientras buscaba ofrecerle la fuerza que ambos necesitaban desesperadamente. Laura, murmuró suavemente, con la voz llena de emoción, nosotros necesitamos descubrir qué nos pasó. Ella asintió en silencio, apretando con más fuerza su mano mientras continuaban su viaje a través de la noche silenciosa. El peso de su experiencia compartida pesaba entre ellos, un espectro silencioso que acechaba cada milla que recorrían. Cuando finalmente se acercaron a las afueras de su ciudad natal, los primeros rayos tenues del amanecer comenzaron a pintar el horizonte en tonos rosados y dorados. Las sombras de la noche se retiraron a regañadientes, dando paso a la luz vacilante de un nuevo día, un día que prometía desentrañar los misterios que los habían atrapado en su red. Pero en lo más profundo de sus corazones, David y Laura sabían que su encuentro con lo desconocido estaba lejos de terminar. Las horas perdidas habían dejado una marca indeleble en sus vidas, colocándolos en un camino que los llevaría más profundamente a un laberinto de secretos y revelaciones que nunca podrían haber imaginado. Cuando llegaron al camino de entrada y apagaron el motor, el silencio que se apoderó de ellos estaba preñado de preguntas y temores no expresados. Intercambiaron una mirada solemne y se hicieron un voto silencioso, un voto de descubrir la verdad, sin importar el costo. Su viaje apenas había comenzado, y el camino por delante se extendía interminablemente hacia un futuro incierto, lleno de peligros y promesas. Capítulo 4. Desentrañando recuerdos. La pintoresca casa de los Miller en New Hampshire estaba situada entre los árboles, su acogedor exterior contradecía la tensión que se había instalado dentro de sus paredes desde aquella fatídica noche en las montañas blancas. David y Laura habían regresado a sus rutinas con una apariencia de normalidad, pero debajo de la superficie persistía una corriente subterránea de inquietud. David estaba sentado a la mesa de la cocina, con el ceño fruncido en señal de concentración mientras hojeaba el correo, una pila de sobres que parecían burlarse de la normalidad mundana de sus vidas. Laura se movía por la cocina con practicada eficiencia, sus movimientos delataban la silenciosa ansiedad que se había arraigado en su corazón. El silencio se hizo pesado entre ellos, interrumpido solo por el suave zumbido del refrigerador y el ocasional susurro del papel. Evitaron la mirada del otro, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras luchaban por reconciliar lo inexplicable con el mundo familiar que conocían. Fue Laura quien rompió el silencio, su voz vacilante pero resuelta mientras se acercaba a David con una sensación de urgencia que había estado creciendo dentro de ella desde la noche de su encuentro. David, comenzó suavemente, sus ojos buscando en su rostro cualquier señal de comprensión, no podemos seguir ignorando esto. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. David levantó la vista del montón de cartas y su expresión era una mezcla de aprensión y desgana. Sabía que Laura tenía razón, que no podían seguir enterrando sus miedos bajo una fachada de normalidad. Pero los recuerdos de esa noche aún persistían como una sombra sobre sus vidas, arrojando dudas sobre todo lo que creían saber. Lo sé, respondió David en voz baja, dejando a un lado el correo con un suspiro. Pero ni siquiera sé por dónde empezar. Es todo tan surrealista. Laura asintió, con la garganta apretada por la emoción mientras acercaba una silla frente a David. Sus manos temblaban ligeramente cuando alcanzó las de él. He estado teniendo pesadillas,
admitió en un susurro, su voz apenas por encima de un suspiro. Sueños vívidos. Sobre esa luz, sobre algo que nos sucede. El agarre de David se apretó alrededor de la mano de Laura, una oleada de protección inundó sus sentidos mientras escuchaba su confesión. Había visto la mirada atormentada en sus ojos, había sentido el temblor en su tacto durante las noches que yacían despiertos en la oscuridad, luchando con los fragmentos de recuerdos que se negaban a fusionarse en algo tangible. Yo también he estado sintiendo cosas, confesó David vacilante, con la voz entrecortada en la garganta. Destellos de estar en otro lugar. Recuerdos que no son del todo recuerdos. Los ojos de Laura se abrieron al reconocerlo, un destello de esperanza se mezcló con el miedo que dibujaba líneas de preocupación en su rostro. ¿Crees que fuimos secuestrados? David vaciló, su mente corriendo con las implicaciones de tal posibilidad. Siempre se había enorgullecido de su racionalidad, de su capacidad para encontrar explicaciones lógicas incluso para los fenómenos más inexplicables. Pero ahora, frente a la verdad innegable de su experiencia compartida, se encontró buscando respuestas que se le escapaban. No lo sé, admitió finalmente, su voz apenas audible en el silencio de la cocina. Pero tenemos que averiguarlo. Por nuestra propia tranquilidad, al menos. Laura asintió lentamente, con la mirada fija mientras miraba a David a los ojos con una determinación que contradecía su incertidumbre. Hay alguien sobre quien leí, comenzó tentativamente, su voz ganando fuerza con cada palabra. Un psicólogo que se especializa en hipnosis. Tal vez pueda ayudarnos a recordar. David consideró sus palabras, sopesando los riesgos frente a las posibles recompensas de profundizar en los recuerdos que los atormentaban a ambos. Sabía que la hipnosis era controvertida, que podía desenterrar traumas enterrados tan fácilmente como descubrir verdades olvidadas. Pero también sabía que no podían seguir viviendo en el limbo, atrapados entre los fragmentos de su experiencia compartida y la certeza de sus propias dudas. Está bien, dijo finalmente, su voz firme a pesar de la confusión que se agitaba dentro de él. Está bien, busquemos a este psicólogo. Veamos qué puede hacer. Capítulo 5. Revelaciones hipnóticas. En el consultorio del psicólogo, una habitación modesta llena de una iluminación tenue y el relajante zumbido de una máquina de ruido blanco. El Dr. Reynolds se sienta frente a David y Laura Miller, quienes están cómodamente reclinados en sillones lujosos. La atmósfera está cargada de anticipación y un toque de inquietud mientras se preparan para profundizar en las profundidades de su subconsciente. El Dr. Reynolds se ajustó las gafas y su mirada oscilaba entre David y Laura con una mezcla de curiosidad y reserva profesional. Muy bien, comencemos, dijo en un tono tranquilo y tranquilizador. David y Laura intercambiaron una breve mirada, con las manos entrelazadas, buscando consuelo en la presencia del otro. Los dedos de Laura se movieron nerviosamente, traicionando su confusión interior, mientras que la expresión de David era estoica, enmascarando su inquietud bajo un barniz de determinación. Ahora quiero que ambos se relajen lo más posible, continuó el Dr. Reynolds. Su voz los arrulló hasta un estado de calma. Cierra los ojos si lo deseas. Respira profundamente y exhala lentamente. Ellos obedecieron y sus respiraciones se sincronizaron en la silenciosa habitación. La inducción hipnótica comenzó con suaves indicaciones del Dr. Reynolds, guiándolos a un estado de mayor conciencia y receptividad. David, quiero que te concentres en la noche de tu encuentro, instruyó el Dr. Reynolds, su voz con una cadencia tranquilizadora. Visualiza la escena. ¿Qué ves? El ceño de David se frunció ligeramente al recordar los acontecimientos de esa fatídica noche. Estábamos conduciendo por las montañas, comenzó lentamente, con voz distante pero clara. Estaba oscuro y el camino parecía interminable. Entonces, vimos la luz. El agarre de Laura se apretó involuntariamente, un escalofrío recorrió su cuerpo. Podía sentir los recuerdos arañando los bordes de su conciencia, esquivos pero vívidos en su intensidad. La luz era brillante, susurró Laura, su voz apenas audible. Estaba encima de nosotros, siguiéndonos. Sentí curiosidad, no miedo. El Dr. Reynolds asintió alentadoramente, con su bolígrafo sobre un bloc de notas, listo para capturar sus palabras. ¿Qué pasó después? Nosotros detuvimos el auto, continuó David, su voz cada vez más distante como si fuera transportada a ese momento. La luz descendió hacia nosotros, flotando sobre los árboles. Recuerdo sentirme congelado, incapaz de moverme.
La respiración de Laura se aceleró, su pecho subía y bajaba con cada recuerdo. Quería correr, pero no pude, admitió en voz baja. Estaba hipnotizado. El doctor Reynolds asintió, su gran interés era evidente. Y luego, David vaciló, luchando con los recuerdos fragmentados que surgían de las profundidades de su subconsciente. Había figuras, seres, murmuró, con la voz ligeramente temblorosa. Ellos se acercaron a nosotros. Los ojos de Laura revolotearon bajo los párpados cerrados, su mente reproduciendo las imágenes surrealistas grabadas en su memoria. Ellos no eran como nosotros, susurró, con la voz temblorosa con una mezcla de miedo y asombro. Sus ojos eran penetrantes. El doctor Reynolds asintió pensativamente, tomando nota de cada detalle. ¿Qué hicieron? Ellos nos llevaron, dijo David entrecortadamente, con la voz llena de emoción. Fuimos elevados a la nave. La respiración de Laura se entrecortó y las lágrimas brotaron de sus ojos cerrados. Adentro, hacía frío, logró decir, su voz apenas era un susurro. Había luces por todas partes. El doctor Reynolds percibió su angustia y su empatía guió la sesión con delicada precisión. Tómate tu tiempo, la animó suavemente. Estás a salvo aquí. Lentamente, los recuerdos se desplegaron como un tapiz de encuentros extraños y exámenes inexplicables. David y Laura contaron haber sido sometidos a instrumentos extraños, sus cuerpos sondeados y examinados por entidades cuyos motivos seguían siendo esquivos pero palpablemente reales. Nosotros nos sentimos desapegados, confesó Laura, con la voz temblorosa con una mezcla de alivio y temor persistente. Como si no tuviéramos el control. David asintió en silencio, con sus rasgos grabados por el peso de su terrible experiencia compartida. Era como si estuvieran estudiándonos, murmuró, con la voz hueca por la resignación. Como si fuéramos especímenes. El doctor Reynolds continuó guiándolos a través del intrincado tapiz de sus recuerdos, desenredando los hilos de su subconsciente con cada pregunta inquisitiva y cada suave tranquilidad. La sesión se prolongó durante horas y la sala quedó envuelta en un capullo de vulnerabilidad compartida y comprensión tácita. A medida que el trance hipnótico se disipó gradualmente, David y Laura emergieron de las profundidades de su subconsciente con una nueva claridad teñida de una aprensión persistente. Intercambiaron una mirada cansada pero cómplice, y su vínculo se fortaleció por el angustioso viaje hacia lo desconocido. El doctor Reynolds dejó a un lado su libreta. Su expresión era una mezcla de desapego profesional y asombro contenido. Gracias a ambos, dijo con sinceridad. Hoy has logrado un progreso notable. David asintió agradecido y se quitó un peso de encima mientras apretaba la mano de Laura en silenciosa solidaridad. Necesitábamos saberlo, murmuró suavemente, con la mirada fija en el horizonte lejano de su futuro incierto. Laura se inclinó hacia el abrazo de David, con el corazón apesadumbrado pero extrañamente alegre por la validación de su verdad compartida. Ahora podemos afrontar lo que venga después, susurró, con la voz teñida de una frágil esperanza nacida de las profundidades de sus hipnóticas revelaciones. Y cuando salieron de la oficina del doctor Reynolds, los ecos de sus hipnóticas revelaciones persistieron en el aire como una melodía inquietante, un testimonio de la resistencia del espíritu humano frente a misterios inexplicables y reinos de existencia inexplorados. Capítulo 6. El gobierno interviene. La tormenta mediática que rodeó el supuesto encuentro de David y Laura Miller con seres extraterrestres había llamado la atención de las más altas esferas del gobierno. En una sala de conferencias con poca luz, enterrada en lo profundo de un anodino edificio gubernamental, el agente Thomas Carter estaba sentado entre un panel de funcionarios de alto rango. La atmósfera era tensa, cargada por el peso del secreto y lo desconocido. No podemos permitirnos ninguna filtración sobre esto, declaró con severidad un funcionario, el director William Hayes, cortando el silencio con su voz. Las implicaciones de confirmar estos informes podrían ser catastróficas. El agente Carter, un agente experimentado conocido por su comportamiento tranquilo bajo presión, revisó el expediente extendido ante él. Los archivos contenían transcripciones de las sesiones hipnóticas de los Miller, imágenes satelitales de la noche en cuestión e informes de agentes de campo enviados a investigar el área. A pesar de su escepticismo inicial, la evidencia era convincente y sugería algo que iba más allá de la explicación convencional. Necesitamos controlar la narrativa, sugirió otro funcionario, golpeando con un bolígrafo un informe clasificado.
desacreditarlos. Haz que parezca un engaño. Ha funcionado antes. El agente Carter frunció levemente el ceño y su mirada se posó en las fotografías de David y Laura Miller, una pareja normal y corriente sumida en circunstancias extraordinarias. Había visto miedo genuino en sus ojos durante su breve entrevista con ellos, un miedo que hacía eco de sus propias dudas crecientes sobre la postura oficial. Señor, habló el agente Carter, eligiendo sus palabras con cuidado, ¿y si están diciendo la verdad? La habitación quedó en silencio, la pregunta flotando en el aire como una presencia tangible. El director Hayes intercambió una mirada de complicidad con los demás, evaluando sus reacciones antes de responder. Agente Carter, comenzó, con voz mesurada, hemos lidiado con incidentes similares en el pasado. La mayoría resultan ser malentendidos, delirios o puras fabricaciones. No se puede permitir que este caso perturbe la seguridad nacional. El agente Carter asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Había visto lo suficiente en su carrera como para saber que a veces la verdad superaba la ficción. Cuando concluyó la reunión, se le asignó la tarea de supervisar la operación para desacreditar a los Miller mientras continuaba investigando a puerta cerrada. Los días se convirtieron en semanas mientras el agente Carter orquestaba meticulosamente una campaña de desinformación. Los medios de comunicación fueron informados discretamente con narrativas cuidadosamente elaboradas que retrataban a los Miller como buscadores de atención o víctimas de la histeria colectiva. Fuentes anónimas plantaron historias falsas sobre ganancias financieras o inestabilidad mental, manchando la reputación de la pareja ante el público. Mientras tanto, el agente Carter profundizó en archivos clasificados, reuniendo fragmentos de información que insinuaban una conspiración más amplia. Descubrió informes de incidentes similares que se remontaban a décadas atrás, cada uno de ellos manejado con el mismo nivel de secreto y urgencia. Hubo rumores entre sus colegas sobre tecnología recuperada, operaciones encubiertas y alianzas oscuras que se extendían mucho más allá de los confines de la Tierra. En medio de su investigación, el agente Carter recibió la visita inesperada de un viejo conocido, Marcus Grant. Grant, un exanalista de inteligencia convertido en denunciante, trajo consigo un tesoro de documentos obtenidos a través de canales clandestinos. Detallaron casos en los que agencias gubernamentales habían encontrado tecnología y seres extraterrestres, pero mantuvieron la verdad oculta al conocimiento público. Esto es más profundo de lo que pensábamos, murmuró Grant sombríamente, entregándole un archivo marcado como «solo para ojos». Han estado encubriendo esto durante años. El agente Carter examinó los documentos y su sensación de inquietud crecía con cada revelación. Ahora estaba claro que los Miller no estaban aislados en su experiencia. Había un patrón de negación y represión que iba más allá de las meras preocupaciones de seguridad nacional. Con el paso de los meses, el agente Carter se encontró atrapado en una red de lealtades en conflicto. Por un lado, su deber lo obligaba a seguir órdenes y proteger los secretos considerados demasiado peligrosos para el consumo público. Por otro lado, su conciencia lo instó a buscar la verdad, a descubrir los misterios que habían perseguido a la humanidad durante generaciones. El punto de inflexión se produjo durante una reunión nocturna con la propia Laura Miller, concertada bajo la apariencia de una entrevista extraoficial. Habló apasionadamente de su encuentro, con la voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. Ella le suplicó que considerara la posibilidad de que su experiencia fuera real, que hubiera fuerzas en juego más allá de su comprensión. Solo quiero que la gente sepa lo que realmente pasó, susurró Laura, con los ojos suplicando comprensión. El agente Carter abandonó esa reunión con el corazón apesadumbrado y su resolución solidificada. Sabía lo que tenía que hacer. En una medida audaz, el agente Carter comenzó a filtrar información cuidadosamente seleccionada a periodistas de investigación conocidos por su integridad. Las denuncias anónimas llevaron a revelaciones que detallaban inconsistencias en la postura oficial del gobierno, lo que provocó un renovado interés público en el caso Miller. La campaña de desinformación fracasó cuando la verdad empezó a salir a la luz, lo que obligó al gobierno a reconsiderar su estrategia. En la siguiente reunión clandestina de funcionarios de alto rango, el agente Carter se mantuvo firme. Ya no podemos contener esto, argumentó con voz firme pero respetuosa. La gente merece saberlo. El director Hayes intercambió una mirada resignada con sus colegas, dándose cuenta de la inutilidad de continuar en secreto ante la creciente evidencia. De mala gana, aceptaron una divulgación controlada de información, manejando cuidadosamente la percepción pública al tiempo que reconocían la existencia de fenómenos aéreos no identificados y la necesidad de realizar más investigaciones. Las consecuencias fueron inmediatas y de gran alcance. Los Miller,
alguna vez vilipendiados por los medios, encontraron reivindicación ante los ojos de muchos que creyeron su historia. El agente Carter, aclamado como un héroe por algunos y un traidor por otros, continuó su trabajo entre bastidores, presionando por la transparencia y la rendición de cuentas dentro del gobierno. Mientras el polvo se calmaba, el agente Carter reflexionó sobre los acontecimientos que se habían desarrollado. El velo de los secretos se había levantado, aunque solo parcialmente, revelando destellos de una realidad mucho más compleja y misteriosa de lo que jamás había imaginado. Y, sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. El viaje hacia la comprensión apenas había comenzado. Capítulo 7. Campaña de desinformación. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto de la estéril oficina gubernamental donde estaba sentado el agente Thomas Carter, estudiando minuciosamente documentos relacionados con el caso Miller. Se le había encomendado la tarea de investigar las extrañas afirmaciones de David y Laura Miller, quienes alegaban que habían sido abducidos por seres extraterrestres. Mientras examinaba los archivos, el agente Carter no podía librarse de la persistente sensación de que había más en este caso de lo que parecía. Al otro lado de la ciudad, en una elegante sala de conferencias de una importante cadena de noticias, periodistas y editores se reunieron para una reunión estratégica. El caso Miller había captado la imaginación del público, pero también suscitaba escepticismo y escrutinio. El emotivo relato de Laura Miller sobre el secuestro se había vuelto viral, provocando una avalancha de cobertura mediática. Sin embargo, los rumores sobre la participación del gobierno y las teorías de conspiración estaban empezando a eclipsar el ángulo inicial del interés humano. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas mientras Laura y David Miller estaban sentados nerviosos en su sala de estar, viendo un segmento de noticias televisado que analizaba su historia de secuestro. La voz del presentador era escéptica, lo que generaba dudas sobre la credibilidad de sus afirmaciones. Las manos de Laura temblaron ligeramente mientras agarraba una taza de café, mientras que la mandíbula de David se tensaba por la frustración. Esperaban escepticismo, pero no este nivel de escrutinio. En una sala de conferencias con poca luz en una instalación gubernamental clasificada, el agente Carter se reunió con sus superiores y analistas de inteligencia. La atmósfera era tensa mientras discutían estrategias para contener las consecuencias del caso Miller. Un alto funcionario, el director Morgan, un veterano de operaciones encubiertas de rostro severo, se dirigió a la sala. No podemos darnos el lujo de permitir que esta historia gane más fuerza, afirmó rotundamente el director Morgan, con voz autoritaria. Necesitamos desacreditarlos, hacer que parezcan farsantes que buscan atención. El agente Carter se removió incómodo en su asiento. Siempre había sido un firme creyente en seguir la evidencia, pero la presión para ajustarse a la narrativa oficial iba en aumento. Miró el expediente que tenía delante, lleno de declaraciones de testigos, informes médicos e incluso fotografías borrosas supuestamente tomadas durante el secuestro. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Laura recibió una llamada telefónica críptica de un número anónimo. La voz al otro lado de la línea estaba distorsionada, escalofriantemente tranquila. Señora Miller, comenzó la voz, usted y su esposo deben detener esta farsa. Está arriesgando más de lo que cree. El corazón de Laura latía con fuerza en su pecho mientras escuchaba, los pelos de su cuello se erizaron. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Ella miró su teléfono con incredulidad, su mente llena de preguntas. De vuelta en las instalaciones del gobierno, el agente Carter profundizó en los archivos clasificados, buscando cualquier información que pudiera corroborar las afirmaciones de los Miller. Encontró fragmentos de informes que se remontaban a décadas atrás, que detallaban incidentes similares de supuestos encuentros con extraterrestres que habían sido silenciosamente escondidos debajo de la alfombra. Sus instintos le dijeron que allí había un patrón, uno que iba más allá de la mera coincidencia. Pero cada vez que el agente Carter descubría una prueba que parecía respaldar la historia de los Miller, se topaba con obstáculos. Los documentos estaban muy redactados, no se podía rastrear a los testigos y piezas clave de evidencia desaparecieron misteriosamente de los archivos. Era como si alguien estuviera trabajando activamente para borrar la verdad. De regreso a su casa suburbana, David y Laura recibieron la visita de un hombre bien vestido que se presentó como periodista de una revista de renombre. Mostró una sonrisa encantadora mientras se sentaba con ellos, con su bolígrafo sobre un bloc de notas. Estoy aquí para dejar las cosas claras, dijo suavemente, su voz resumaba simpatía. Hay algunas inconsistencias en su historia que me gustaría aclarar. Usted comprende, por supuesto, que solo queremos presentar los hechos. David intercambió una mirada cautelosa con Laura,
sintiendo el sutil trasfondo de manipulación en las palabras del periodista. Habían esperado el escrutinio de los medios, pero esto se sintió diferente, orquestado, calculado. El agente Carter continuó su investigación y se reunió clandestinamente con un ex colega que había trabajado en un caso similar. Mientras tomaban unas copas en un bar con poca luz, su contacto, un canoso exoficial de inteligencia llamado Marcus Grant, habló en voz baja. «Harán cualquier cosa para enterrar esto», murmuró Marcus, sus ojos escaneando la habitación con cautela. «Lo he visto antes. Desinformación, campañas de difamación, amenazas. Todo es parte del juego». El agente Carter asintió con gravedad, dándose cuenta de la gravedad de su situación. Cuanto más profundizaba, más claro quedaba que la participación del gobierno iba más allá del mero escepticismo. Estaban suprimiendo activamente la verdad, utilizando todas las herramientas a su disposición para proteger sus secretos. Una noche, Laura recibió un correo electrónico que contenía fotografías manipuladas que supuestamente mostraban a ella y a David fabricando pruebas de su secuestro. Las imágenes fueron convincentes, mostrándolos con accesorios e iluminación escénica que imitaban su supuesto encuentro. Las manos de Laura temblaron mientras revisaba la evidencia condenatoria, sintiendo el peso de la traición y la impotencia. A medida que se intensificó la campaña de desinformación, David y Laura se encontraron aislados y condenados al ostracismo. Amigos y vecinos susurraban a sus espaldas, lanzando miradas sospechosas cada vez que caminaban por la calle. La comunidad que alguna vez los apoyó ahora los trató con cauteloso escepticismo, sin saber qué creer. Sin embargo, en medio de la agitación, un pequeño grupo de creyentes se unió a ellos. Los foros en línea estaban llenos de teorías y análisis, analizando cada nuevo desarrollo en el caso Miller. Compartieron testimonios de sus propios encuentros con lo desconocido, formando una comunidad muy unida por una creencia compartida en la existencia de vida extraterrestre. En una oficina de gran altura en el centro, el director Morgan revisó la última cobertura mediática del caso Miller con una mirada fría y calculadora. La campaña de desinformación estaba funcionando, el sentimiento público se estaba volviendo contra los Miller y la cobertura de los medios se estaba volviendo cada vez más crítica. Pero el director Morgan sabía que no podían permitirse el lujo de ceder. «Necesitamos apretar las tuercas», dijo tajantemente a su equipo de asesores. «Mantengan la presión. No podemos permitir una grieta en la fachada». A medida que las semanas se convirtieron en meses, David y Laura lucharon por mantener su determinación. Habían presentado su historia con la esperanza de encontrar la verdad y un cierre, pero en cambio se vieron envueltos en una batalla por su credibilidad y seguridad. La campaña de desinformación había ensombrecido sus vidas, obligándolos a cuestionar todo lo que creían saber. Pero en el fondo sabían que no podían dar marcha atrás. La verdad estaba ahí fuera, esperando a ser descubierta. Y mientras se tuvieran unos a otros, y el apoyo de quienes creían, continuarían luchando, contra viento y marea, para desenredar el velo de secretos que amenazaba con envolverlos. Capítulo 8. Amenazas invisibles. David y Laura Miller nunca se habían sentido más vulnerables. Desde que hicieron público su desgarrador relato de la abducción extraterrestre, sus vidas habían dado un giro peligroso. El otrora amigable vecindario ahora parecía envuelto en sospechas y vigilancia encubierta. Todo comenzó sutilmente. Un automóvil extraño estacionado afuera de su casa a horas intempestivas, llamadas telefónicas con respiración agitada y cartas anónimas advirtiéndoles que dejaran de buscar la verdad. Su hogar, que alguna vez fue un santuario, ahora parecía una prisión custodiada por fuerzas invisibles. Una tarde fría, cuando David regresaba del trabajo en la oficina de correos local, notó una figura acechando en las sombras al otro lado de la calle. Su corazón se aceleró mientras aceleraba el paso, buscando a tientas sus llaves. La figura se fundió en la oscuridad, dejando a David con un nudo de miedo en el estómago. Por dentro, Laura también estaba nerviosa. Se había vuelto muy consciente de cada ruido, de cada rostro desconocido en su vecindario. Como trabajadora social, recibió formación para leer a las personas, pero ahora sus instintos estaban nublados por el miedo. Las reuniones comunitarias que alguna vez fueron vibrantes ahora parecían trampas, y cada sonrisa enmascaraba una posible malicia. Su inquietud alcanzó su punto máximo cuando descubrieron señales de un robo. No robaron nada, pero sus pertenencias fueron revisadas, dispuestas de manera inquietante como para enviar un mensaje. Lo denunciaron a la policía local, pero sin pruebas de entrada forzada, poco podían hacer. Sus aliados eran pocos y espaciados. Marcus Grant, el exoficial de inteligencia que inicialmente se acercó a ellos, fue su única fuente de apoyo.
les había advertido de los riesgos que implicaba exponer los secretos del gobierno, pero los Miller se habían dejado llevar por el sentido del deber de revelar la verdad. El agente Thomas Carter, que alguna vez fue su investigador, se había desconectado después de convencerse de su historia. Había enviado mensajes crípticos a través de canales seguros, insinuando conspiraciones más profundas y pidiendo precaución. Los Miller no habían sabido nada de él en semanas, alimentando su paranoia de que incluso aquellos que parecían comprensivos podrían estar jugando un juego peligroso. En un intento desesperado por encontrar respuestas, decidieron profundizar en su propia investigación. Laura examinó documentos obtenidos a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información, descubriendo pasajes redactados que insinuaban una larga historia de conocimiento gubernamental sobre encuentros extraterrestres. David comenzó a trazar patrones en su vigilancia, con la esperanza de tomar a sus observadores con la guardia baja. Una tarde lluviosa, mientras estudiaban fotografías antiguas de sus vacaciones, oyeron un alboroto afuera. Mirando cautelosamente a través de las persianas, vieron figuras enmascaradas que se movían sigilosamente hacia su casa. El pánico se apoderó de ellos mientras se apresuraban a reunir pruebas, memorias USB escondidas en el ático, documentos escondidos debajo del suelo. Con una adrenalina trepidante, salieron por la puerta trasera justo cuando sus agresores irrumpieron por la puerta delantera. Corrieron por las calles empapadas de lluvia, zigzagueando entre callejones y lotes abandonados, con la respiración entrecortada. Marcus había conseguido una casa segura en una cabaña aislada en lo profundo del bosque y un viejo amigo le debía un favor. Durante días, se apiñaron en la cabaña rústica, viviendo con miedo de cada crujido en la maleza, de cada automóvil que pasaba por la carretera cercana. Marcus venía esporádicamente, trayendo suministros y noticias del mundo exterior. Les advirtió que su desaparición había provocado un frenesí en los medios, con especulaciones desenfrenadas sobre sus motivos y su cordura. En la soledad de la cabaña, David y Laura mantuvieron largas discusiones sobre su futuro. ¿Podrían algún día volver a sus antiguas vidas, o estaban destinados a vivir huyendo, perseguidos para siempre por las sombras de su pasado? Encontraron consuelo en los brazos del otro, sacando fuerza de su determinación compartida de descubrir la verdad, sin importar el costo. A medida que los días se convirtieron en semanas, su determinación se endureció. Sabían que no podían esconderse para siempre, pero también sabían que no podían darse por vencidos. Con la guía de Marcus, comenzaron a formular un plan, una medida audaz que obligaría al gobierno a reconocer su historia y confrontar los secretos que tanto habían luchado por proteger. Pero detrás de su determinación acechaba un miedo persistente, ¿y si su búsqueda de la verdad solo condujera a más oscuridad? ¿Qué pasaría si las amenazas invisibles fueran más poderosas de lo que jamás habían imaginado? Mientras se preparaban para salir de su escondite, se prepararon para el enfrentamiento final, sabiendo que su próximo movimiento podría exponer la mayor conspiración de su tiempo o sellar su destino para siempre. Capítulo 9. Aliados en las sombras. David y Laura Miller se encontraron en una encrucijada. Su revelación al público fue recibida con una tormenta de incredulidad y escepticismo, amplificada por una avalancha de escrutinio de los medios y negaciones del gobierno. Mientras navegaban a través de esta caótica secuela, sin saber en quién confiar, un rayo de esperanza surgió de un lugar inesperado, las sombras del secreto donde los aliados esperaban. Marcus Grant, un exoficial de inteligencia convertido en denunciante, había estado monitoreando silenciosamente la situación de los Miller desde lejos. Su desilusión con las operaciones encubiertas del gobierno lo llevó a buscar justicia para aquellos silenciados por secretos clasificados. Marcus había recopilado meticulosamente pruebas que vinculaban varios encuentros con ovnis con encubrimientos del gobierno, y el caso de los Miller tocó una fibra sensible en él. Era una fría tarde de otoño cuando Marcus finalmente se acercó a ellos. Un mensaje críptico apareció en la cuenta de correo electrónico cifrada de Laura, instándolos a reunirse al amparo de la oscuridad en un café anodino en las afueras de la ciudad. Con cauto optimismo, David y Laura estuvieron de acuerdo, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación. El café estaba poco iluminado y se escuchaba suave música de jazz de fondo, en marcado contraste con la intensidad de su reunión clandestina. Marcus estaba sentado en un rincón apartado, su comportamiento era tranquilo pero sus ojos estaban llenos de determinación. Los saludó asintiendo, su voz apenas era más que un susurro mientras comenzaba a desenredar los hilos de la conspiración que los atrapaban. «No estás solo en esto», comenzó Marcus, sus palabras cuidadosamente elegidas. «Hay otros que creen tu historia, que han visto destellos de la verdad enterrados bajo capas de engaño». Mientras humeaban tazas de café, Marcus compartió documentos y grabaciones,
fragmentos de conversaciones interceptadas de canales cifrados, fotografías de embarcaciones no identificadas tomadas por denunciantes dentro del ejército y testimonios de personas con información privilegiada que lo habían arriesgado todo para arrojar luz sobre lo que había más allá de las cuidadosamente elaboradas políticas del gobierno. Narrativo. Hemos estado monitoreando estas operaciones durante años, explicó Marcus, con la mirada fija. El interés del gobierno en los ovnis no es solo una observación pasiva. Han estado interactuando activamente con estas entidades, estudiándolas y encubriendo cualquier evidencia que amenace su control sobre la narrativa. David escuchó atentamente y su escepticismo disminuyó a medida que cada pieza de evidencia corroboraba su propia experiencia desgarradora. Laura, normalmente la más cautelosa de las dos, sintió una oleada de reivindicación mezclada con un renovado sentido de propósito. Ya no eran voces aisladas que gritaban en el desierto, habían encontrado aliados que entendían la gravedad de su terrible experiencia. A medida que avanzaba la noche, se forjaron planes en conversaciones susurradas. Marcus esbozó una estrategia para aprovechar su recién descubierta alianza, una estrategia que implicaba exponer piezas clave de evidencia a través de canales de medios confiables, conseguir el apoyo de legisladores comprensivos y desafiar estratégicamente la postura oficial del gobierno sobre los encuentros extraterrestres. Necesitamos ser estratégicos, advirtió Marcus, en tono grave. Las fuerzas desplegadas contra nosotros son formidables, pero la verdad tiene una manera de pasar desapercibida, especialmente cuando está respaldada por evidencia y coraje. Los Miller asintieron con la cabeza, su determinación endurecida por la convicción de Marcus y el peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. Sabían que el camino que tenían por delante estaría plagado de peligros e incertidumbre, pero también sabían que no podían dar marcha atrás. Su viaje, que alguna vez estuvo envuelto en miedo y dudas, había tomado un nuevo giro, un giro hacia la justicia, la transparencia y la búsqueda de la verdad. Esa noche, cuando salieron del café, las sombras se alargaban detrás de ellos. David miró a Laura con una nueva determinación grabada en sus rasgos. No estamos solos, susurró, haciéndose eco de la afirmación anterior de Marcus. Ahora tenemos aliados y juntos descubriremos los secretos que tanto intentaron enterrar. Y con esas palabras persistiendo en el fresco aire otoñal, se embarcaron en la siguiente fase de su viaje, una alianza forjada en las sombras, unida por una búsqueda compartida de revelación frente al secretismo y el engaño. Capítulo 10. La verdad revelada. La noche era húmeda y tensa cuando David y Laura Miller, acompañados por el agente Thomas Carter y Marcus Grant, se encontraron en un almacén anodino y con poca luz en las afueras de la ciudad. El aire estaba cargado de anticipación y del peso de las revelaciones que estaban a punto de hacerse públicas. La sala estaba llena de un puñado de periodistas, seleccionados por su integridad y discreción, esperando la trascendental ocasión. Marcus Grant, el exoficial de inteligencia convertido en denunciante, estaba de pie ante el pequeño público, con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. Damas y caballeros, comenzó, gracias por estar aquí. Hoy estamos a punto de revelarles pruebas que han estado ocultas al público durante décadas. Laura, de pie junto a David, sintió una mezcla de ansiedad y alivio. Este era el momento para el que se habían estado preparando, la culminación de su viaje desde ciudadanos comunes hasta denunciantes reacios. El agente Carter se puso de pie resueltamente, su mirada alternaba entre los periodistas y los Miller. Sabía que este momento alteraría para siempre su carrera y tal vez incluso su vida, pero estaba convencido de la justicia de su causa. David dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta que contenía documentos que sacudirían los cimientos de los protocolos de seguridad nacional. Durante años, comenzó con voz clara e inquebrantable, mi esposa y yo hemos sido ridiculizados y despedidos. Pero hoy estamos ante ustedes no como víctimas de un engaño, sino como testigos de una verdad que ha sido sistemáticamente suprimida. Laura asintió con la cabeza y sus ojos recorrieron la habitación en busca de cualquier señal de duda o incredulidad. Bajo hipnosis, continuó, con la voz teñida de emoción, recordamos vívidos recuerdos de nuestro secuestro. Recuerdos que fueron corroborados por documentos clasificados que nos proporcionó el señor Grant. Marcus Grant dio un paso adelante, su comportamiento serio pero decidido. Estos documentos, dijo, sosteniendo un grueso expediente, detallan encuentros con seres extraterrestres que se remontan a la década de 1940. Demuestran sin lugar a dudas que nuestro gobierno conocía estos sucesos y trabajó activamente para mantenerlos ocultos al público. Los periodistas intercambiaron miradas, con sus bolígrafos sobre sus cuadernos, listos para captar cada palabra. Las preguntas volaron por el aire,
exigiendo respuestas que habían sido evadidas durante décadas. El agente Carter dio un paso adelante y se dirigió a los periodistas con tranquila autoridad. Me encargaron investigar el caso Miller, admitió, con la voz cargada del peso de años de secretismo. Al principio era escéptico, pero pronto descubrí una red de archivos clasificados que corroboraban su relato. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de su declaración asimilara. Lo que estamos revelando hoy, continuó, no se trata solo de los Miller o su experiencia. Se trata de una verdad más amplia que afecta a todos los ciudadanos de este país, la verdad sobre nuestro lugar en el universo y hasta dónde ha llegado nuestro gobierno para ocultarlo. La sala quedó en silencio mientras los periodistas procesaban la enormidad de lo que les decían. Las cámaras hicieron clic y capturaron las expresiones de David y Laura Miller, el agente Carter y Marcus Grant, cada uno de ellos frente a un testimonio del coraje y la convicción necesarios para desafiar el status quo. En las horas siguientes, los periodistas examinaron minuciosamente los documentos, cotejándolos con acontecimientos históricos y testimonios de testigos presenciales. La historia estalló hasta altas horas de la noche y se extendió como la pólvora por los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales. Tanto los teóricos de la conspiración como los escépticos debatieron las implicaciones, mientras los funcionarios del gobierno se apresuraban a elaborar una respuesta. Para David y Laura Miller, las consecuencias fueron un torbellino de entrevistas, apariciones públicas y nuevos ataques de escépticos y desacreditadores. Sin embargo, en medio del caos, encontraron una sensación de reivindicación y propósito. Su paso de ciudadanos comunes a denunciantes había desencadenado una conversación global sobre transparencia y rendición de cuentas. El agente Carter, ahora aclamado como un héroe por algunos y un traidor por otros dentro de su propia agencia, enfrentó escrutinio e investigaciones internas. Sin embargo, se mantuvo firme en su creencia de que la verdad debe prevalecer, independientemente del costo personal. Marcus Grant continuó su trabajo desde las sombras, exponiendo más secretos y abogando por una divulgación total. Su alianza con los Miller y el agente Carter se hizo más fuerte, unidos por su compromiso compartido de exponer la verdad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las revelaciones despertaron un renovado interés en los avistamientos de ovnis y encuentros extraterrestres en todo el mundo. Los gobiernos enfrentaron una presión cada vez mayor para revelar información clasificada, lo que llevó a iniciativas de transparencia sin precedentes y a una renovada investigación científica. El caso Miller se convirtió en un catalizador del cambio, desafiando creencias arraigadas y abriendo nuevas fronteras de exploración. Su historia resonó en muchas otras personas que habían experimentado fenómenos similares pero temían hablar. En los momentos tranquilos entre entrevistas y apariciones públicas, David y Laura reflexionaron sobre su viaje, desde un encuentro casual en un tramo solitario de camino hasta un movimiento global por la verdad y la divulgación. Sus vidas habían cambiado para siempre, su inocencia perdida pero reemplazada por un sentido de propósito que trascendía su historia personal. Mientras miraban el cielo nocturno, se preguntaban qué otros secretos se ocultaban entre las estrellas, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar la verdad. Capítulo 11. Revelación pública. En una gran sala de conferencias en un prestigioso hotel en Washington, D.C., la sala de conferencias bullía de anticipación mientras periodistas, funcionarios gubernamentales y curiosos llenaban los asientos. Las cámaras parpadearon intermitentemente, capturando los rostros nerviosos de David y Laura Miller sentados en una mesa larga adornada con micrófonos. El agente Thomas Carter estaba solemnemente junto a ellos, su comportamiento traicionaba tanto determinación como aprensión. Marcus Grant, el experimentado denunciante, se apoyó contra una pared cercana y observó cómo se desarrollaba la escena con una mezcla de satisfacción y preocupación. David miró de reojo a Laura y le apretó la mano para tranquilizarla. Habían recorrido un largo camino desde las tranquilas colinas de New Hampshire, donde un acontecimiento singular había cambiado sus vidas para siempre. Ahora estaban a punto de revelar la verdad al mundo. La sala quedó en silencio cuando un destacado periodista subió al podio. «Damas y caballeros», comenzó, con la voz amplificada por el micrófono, «gracias por acompañarnos hoy. Estamos aquí para presenciar un momento extraordinario en la historia, un momento que desafía nuestra comprensión del universo y nuestro lugar dentro de él». Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, permitiendo que aumentara la tensión en la habitación. Únase a mí para darle la bienvenida a David y Laura Miller, quienes compartirán su desgarrador relato de un encuentro que trasciende nuestra realidad conocida. Los aplausos resonaron en la sala cuando David y Laura se pusieron de pie, de cara al público. Laura respiró hondo y sus ojos recorrieron la habitación,
encontrando rostros familiares entre el mar de extraños. Gracias, comenzó, su voz firme pero teñida de emoción. Hoy estamos ante ustedes no como víctimas, sino como testigos de un evento que alteró para siempre nuestra percepción de lo que es posible. David continuó, su voz resonaba con convicción. En la noche del 22 de junio de 2019, mientras conducíamos por las montañas blancas, Laura y yo encontramos una nave diferente a todo lo que habíamos visto jamás. Flotó silenciosamente sobre nosotros, emitiendo una luz suave y pulsante que nos llenó de miedo y asombro. Contó los detalles de su secuestro bajo hipnosis, la fría mesa de examen, los seres con grandes ojos negros y la inexplicable sensación de calma que los invadió a pesar de su terror. Laura intervino con vívidas descripciones de los seres extraterrestres, sus movimientos precisos y metódicos, como si estuvieran realizando un estudio científico. El agente Carter dio un paso adelante y su presencia llamó la atención. Como investigador del gobierno, al principio me sentí escéptico ante sus afirmaciones, admitió, y su voz resonó en la sala. Pero la evidencia que descubrimos, incluidos documentos clasificados que datan de décadas atrás, corrobora el relato de David y Laura. Hace algún tiempo que somos conscientes de las visitas extraterrestres. Los gritos ahogados resonaron por toda la sala mientras los periodistas garabateaban notas furiosamente y tomaban fotografías. La magnitud de la revelación flotaba en el aire, desafiando décadas de negaciones y escepticismo oficiales. Marcus Grant dio un paso adelante, con expresión grave pero resuelta. El gobierno ha perpetuado una campaña de desinformación para suprimir la verdad, declaró, cortando la tensión con su voz. Pero hoy marca un punto de inflexión. Exigimos transparencia y rendición de cuentas. Surgieron preguntas de la audiencia, los periodistas clamaron por detalles, preguntaron sobre las implicaciones para la seguridad nacional e investigaron el impacto psicológico en David y Laura. Los Miller respondieron cada pregunta con una honestidad inquebrantable, sus voces firmes a pesar del peso emocional de sus palabras. Cuando la conferencia de prensa llegó a su fin, David y Laura estaban juntos, con las manos fuertemente entrelazadas. Ya no eran solo testigos, se habían convertido en catalizadores de una nueva era de comprensión y descubrimiento. El agente Carter y Marcus Grant estuvieron a su lado, forjando una alianza improbable en la búsqueda de la verdad. Afuera de la sala de conferencias, el mundo observó con asombro e incredulidad cómo las noticias de las revelaciones de los Miller se extendían como la pólvora. Los debates se desarrollaron en las pantallas de televisión y en las plataformas de redes sociales, generando conversaciones sobre la naturaleza de la existencia y los límites del conocimiento humano. En los días y semanas siguientes, se presentaron más testigos que compartieron sus propios encuentros con seres extraterrestres. Se presionó a los gobiernos de todo el mundo para que revelaran información clasificada, lo que condujo a niveles sin precedentes de cooperación y transparencia internacional. David y Laura se alejaron de la vista del público y buscaron nuevamente consuelo en las tranquilas colinas de New Hampshire. Su encuentro había cambiado para siempre sus vidas, pero encontraron consuelo al saber que su coraje había allanado el camino para un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, un capítulo en el que el velo de los secretos se estaba levantando lentamente, revelando un universo más vasto y misterioso, de lo que jamás habían imaginado. Y mientras contemplaban el cielo iluminado por las estrellas en las noches despejadas, no podían evitar preguntarse qué otros secretos se escondían entre las innumerables estrellas, esperando ser descubiertos. Capítulo 12. Consecuencias. Las consecuencias de su revelación fueron un torbellino para David y Laura Miller. Se encontraron en el centro de atención como héroes para algunos y objetivos para otros. A pesar del apoyo inicial de los creyentes y los curiosos, los Miller pronto se dieron cuenta de que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Meses después de su revelación pública, los Miller se retiraron de la vista del público y buscaron consuelo en una cabaña remota ubicada en lo profundo de las montañas blancas. La tranquilidad del entorno ofrecía un marcado contraste con el caos que había envuelto sus vidas. David, que alguna vez fue un trabajador postal firme y pragmático, ahora luchaba contra ataques de ansiedad e insomnio. El peso de sus experiencias y el escrutinio constante pasaron factura, dejándolo atormentado por los recuerdos de su encuentro y la implacable reacción de los escépticos y leales al gobierno. Laura, siempre resiliente e impulsada por una profunda necesidad de justicia, se convirtió en su voz frente a la adversidad. Continuó abogando por la transparencia y la rendición de cuentas, incluso mientras luchaba con su propia confusión interna. Su determinación de descubrir la verdad se mantuvo inquebrantable, impulsada por el apoyo de otros experimentadores que contaron sus propias historias. Junto con el agente Thomas Carter y Marcus Grant,
Laura reunió incansablemente fragmentos de evidencia que corroboraron aún más sus afirmaciones, a pesar de los continuos esfuerzos por desacreditarlos. Las amenazas, sin embargo, no cesaron. Las llamadas telefónicas anónimas en plena noche, los mensajes crípticos dejados en la puerta de su casa y los vehículos sospechosos acechando en las sombras se convirtieron en una sombría realidad para los Miller. Estaba claro que fuerzas poderosas estaban decididas a silenciarlos, empujándolos aún más hacia su aislamiento. Sin embargo, con cada amenaza, su determinación se fortaleció, galvanizada por el conocimiento de que tenían la clave para desentrañar décadas de secretismo y engaño. El agente Thomas Carter, atormentado por su propia participación en el encubrimiento, se enfrentó a un dilema moral que amenazaba con consumirlo. Su viaje de escéptico a aliado estuvo plagado de conflictos internos y riesgos profesionales. Mientras profundizaba en el laberinto de archivos clasificados y operaciones clandestinas, Carter descubrió verdades inquietantes que pusieron a prueba su lealtad a la agencia que una vez había jurado proteger. Su alianza con los Miller y Marcus Grant se convirtió en un frágil rayo de esperanza en un mundo envuelto en oscuridad. A pesar de los desafíos, la búsqueda de la verdad siguió adelante. David y Laura se vieron arrastrados a una red global de denunciantes y buscadores de la verdad, cada uno con su propia pieza del rompecabezas. Las reuniones en salas con poca luz, las comunicaciones cifradas y los intercambios encubiertos se convirtieron en su nueva realidad mientras navegaban por las traicioneras aguas de la conspiración y la intriga. Su viaje los llevó desde puestos remotos hasta los pasillos del poder, donde las alianzas forjadas en secreto encierran la promesa de revelación o ruina. Pasaron los años y la historia de los Miller se convirtió en un catalizador del cambio. La divulgación había encendido un movimiento global que exigía transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos de todo el mundo. Académicos e investigadores revisaron casos de décadas de antigüedad con renovado vigor, descubriendo un entramado de encuentros que desafiaban la explicación convencional. David y Laura, ahora estadistas de mayor edad en el ámbito de la ufología, continuaron abogando por aquellos cuyas voces habían sido silenciadas por el miedo y la incredulidad. En la tranquila soledad de su refugio en la montaña, David y Laura Miller reflexionaron sobre el tumultuoso viaje que había definido sus vidas. Las cicatrices de su terrible experiencia permanecieron grabadas en sus almas como testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Cuando el sol se puso en el horizonte, arrojando un tono dorado sobre el paisaje accidentado, encontraron consuelo al saber que su sacrificio había allanado el camino para un futuro donde la verdad, por esquiva que fuera, nunca volvería a ser silenciada. Epílogo. Una fresca tarde de otoño, mientras los Miller se sientan en el porche de su cabaña con vista al tranquilo lago, el silencio cae sobre el bosque. El habitual coro de criaturas nocturnas se desvanece en el silencio y un escalofrío les recorre la espalda. Instintivamente, miran hacia el cielo lleno de estrellas, buscando cualquier señal de movimiento. De repente, una luz brillante se materializa en el cielo directamente encima de ellos, una nave reluciente en forma de disco, inquietantemente similar a la que cambió sus vidas hace años. El aire a su alrededor crepita con electricidad y se quedan paralizados, incapaces de apartar la mirada del fascinante espectáculo. Por un momento fugaz, el tiempo parece haberse detenido. La nave flota silenciosamente, un centinela silencioso suspendido en la vasta extensión del universo. Luego, tan abruptamente como apareció, se dispara hacia el cielo nocturno a una velocidad impresionante, dejando atrás solo un brillo persistente y una miríada de preguntas sin respuesta. Mientras los ecos del encuentro se desvanecen en la noche, David y Laura intercambian una mirada de complicidad, un reconocimiento silencioso de todo lo que han soportado y superado. El incidente reafirma su creencia de que no están solos en el universo, que aún quedan misterios por desentrañar. Se abrazan mutuamente y encuentran consuelo en su viaje compartido y en el vínculo inquebrantable forjado a través de la adversidad. La cabaña, que alguna vez fue un refugio del caos, ahora es un testimonio de su resiliencia y el poder duradero de la verdad. En la tranquila soledad de su santuario, David y Laura Miller contemplan las estrellas, con el corazón lleno de asombro y una tranquila determinación. Saben que su viaje está lejos de terminar y que el universo encierra innumerables misterios esperando ser descubiertos. Y mientras se quedan dormidos, abrazados por la suave noche, se sienten reconfortados al saber que se han atrevido a desafiar las sombras e iluminar las verdades veladas que se encuentran más allá. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes.
Hasta la próxima, mis queridos oyentes.